y el diseño, todo el proceso de trabajo en los distintos enfoques. Y yo quisiera comentarles algunas de las teorías que dan lugar forzosamente al diseño cualitativo. Una es, algunas de las que yo les voy a decir son 4 de las 48, porque a ver, hay muchísimas. Si ustedes toman la fenomenología, hay también distintos autores. Bueno, los distintos autores van diciendo algunas cuestiones en función de sus principios teóricos. Algunos son similares a los que dicen otros, aunque se sitúen en corrientes que aparentemente no son iguales, pero bueno, uno tiene que verlo y tratar de utilizarlo en el proyecto que uno trabaja. Volví a ponerlo al interaccionismo simbólico. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, los significados son creados y recreados en la interacción. Ya esa frase, si yo tengo que tratar de desentrañar significados que se ponen en evidencia y se generan y se recrean en la interacción entre las personas, ¿a ustedes qué les parece que el investigador está tratando de decir? ¿Qué tendría yo que hacer? Observar las interacciones. La propuesta de Blumer básicamente es hacer observaciones. Todos sabemos que las técnicas no son puras, es decir, que cuando uno observa también puede conversar y cuando uno hace entrevistas también puede observar de alguna manera. Bueno, y así vamos a ver, yo les voy a pasar 2 o 3 de las interaccionistas que son las que... Otro de los interaccionistas es Garfinkel, que fue alumno de Blumer y retoma esta propuesta y elabora un modelo. Yo digo que la gente cuando llega a ser importante tiene que rebautizar todo y entonces le agrega algunas cosas. Garfinkel tiene un modelo de trabajo, esto lo saqué de la bibliografía, tómenlo con pinzas. Dice que las personas primero son sujetos, es decir, tienen capacidad deliberativa y tienen capacidad para... No lo necesitan. ¿No? Sí. ¿Me lo pidieron? Ustedes lo... Sí, pero de allá no se escucha. Ah, bueno. ¿Oíste? En realidad, capacidad deliberativa y capacidad reflexiva. Y a su vez las personas tienen, para poder desempeñarse en la sociedad en la que viven, un conjunto, dice él, de etnométodos. Los etnométodos es lo que le da lugar, lo que le da, bautiza de alguna manera la propuesta teórica. Y este inventario de etnométodos que de alguna manera se adquiere en la socialización en cada lugar en el que uno se desarrolla, tienen la virtud de poner de manifiesto, de mostrar cómo las personas van creando la noción de orden social, la noción de orden social compartido, porque los que vivimos en una misma cultura compartimos significados y compartimos una noción de orden, no de orden que sea represivo, sino como para vivir en sociedad. Entonces, estos etnométodos, a su vez, ¿ahora se escuchan? A su vez se ponen de manifiesto en el uso de la lengua, porque el lenguaje es como el sistema simbólico por excelencia. Y para todos estos autores, el lenguaje está mediando toda la investigación. Porque tanto en la interacción como cuando uno observa la interacción, observa y escucha lo que las personas dicen, y a su vez, cuando hace entrevistas, también está remitiéndose al uso de la lengua. Y por eso, la perspectiva del enfoque cualitativo, además de ser naturalista, porque de los fundamentos del enfoque que están todos los manuales, es naturalista porque trata con el actor
el investigador se vincula con el actor en el propio mundo del actor y en su propia lengua. Y esto tiene su bemoles porque muchas veces uno entrevista a gente que no comparte la misma lengua materna, digamos, sino que la ha aprendido. Y esto requiere que el investigador reflexione sobre lo que haya. Bueno, no quiere decir que uno se tenga que suicidar, es decir, hay que pensar cómo garantizo que lo que yo interpreto de los datos realmente sea lo que la gente quiso decir. Bueno, entonces, este inventario o estos etnométodos que las personas ponen en práctica cuando interactúan, fundamentalmente a través del uso de la lengua, tienen la virtud de dar cuenta de cómo estos etnométodos se ponen en evidencia. Y a su vez, con la capacidad deliberativa y reflexiva que tienen los individuos, dan cuenta a los demás de cómo van usando estos etnométodos, dice. Y esta capacidad reflexiva hace que la capacidad deliberativa vaya modificándose, porque el individuo tiene esta capacidad reflexiva, no solamente sobre los demás, sino sobre sí mismo, que es lo que diferencia, dicen los etnometodólogos, a los seres humanos del resto de los animales. Bueno, y en la vida en sociedad vamos permanentemente poniendo en práctica este stock de etnométodos que tenemos culturalmente asumidos de alguna manera. Bueno, básicamente igual esto lo van a tener en el Power que van en el blog, creo que lo van a subir. Bueno, y entonces Garfinkel y sus seguidores también hablan de cómo funcionan en la realidad estos etnométodos. Dicen que las personas hacen uso de los etnométodos para dar un sentido de intersubjetividad, este sentido de compartir ese orden, lo que otros autores hablan desde la perspectiva de la cultura, cuando se comparten los símbolos y los significados, como habla Gertz, por ejemplo, y está hablando de algo similar, lo que pasa es que lo toma desde otra perspectiva. Pero de alguna manera sí compartimos sistemas simbólicos. Lo que los etnometodólogos dicen es que estos etnométodos se ponen en evidencia. Entonces, el investigador, ¿qué es lo que están queriendo decir? El investigador tiene que poder verlo. Y lo que Garfinkel y su grupo hacen es investigación a través de lo que ellos denominan experimentos de ruptura. Con algún acontecimiento inesperado interrumpen o rompen el orden social acostumbrado. Por ejemplo, si yo entrara al aula y en lugar de sentarme acá o de hablar, me paro arriba del escritorio y empiezo a bailar, o algo por el estilo, o empiezo a gritar desaforadamente. Eso sería algo que no sería posible de ser compartido con todos ustedes porque no es lo que socialmente compartimos todos. Esto también formaría parte de esos etnométodos que manejamos. Bueno, entonces, a partir de estas situaciones perturbadoras del orden que se comparte, dicen los etnometodólogos que los individuos hacen algo para recomponer el orden. Y en esta manera en que las personas recomponen el orden es donde podemos ver el sentido que tiene el orden que tenían y el romperlo. Digamos, es bastante complicado. Pero lo que tiene de bueno en la perspectiva de los etnometodólogos es que desarrollan una serie de conceptos. Uno es el de reflexividad, que lo tenemos asumido, que tenemos que permanentemente estar reflexionando. Otro es el de accountability, que es esta posibilidad de poner de manifiesto este orden que compartimos. Y otro es el de indexicalidad o indexicabilidad. De la misma manera se dice que es muy importante para la investigación, aunque uno no toma la perspectiva de los etnometodólogos. Otro de los conceptos es la noción de miembro, es decir, los que compartimos un mismo conjunto o stock de etnométodos es porque somos miembros de un grupo determinado, de una cultura, de una sociedad determinada.
para poder compartir estos elementos. Entonces, y esta noción de miembro, unida a la indexicalidad, hace que podamos, por ejemplo, entendernos a través del uso de la lengua. Garfinkel, por ejemplo, lo ejemplifica con el etcétera. Cuando alguien está hablando y dice etcétera, ya sabe el resto que está queriendo decir y todo lo demás. No hay necesidad de ninguna explicación. Pero si uno se pone a mirar, por ejemplo, el material de entrevistas, primero hasta los gestos son indexicales, porque hay gestos que están permitidos y otros que no, que están fuera de lugar. Entonces, los que pertenecemos a una misma comunidad, utilizamos un mismo lenguaje o similar, tenemos gestos que están aceptados dentro de la comunidad, por ejemplo, académica, bueno, y así con cada grupo al cual pertenecemos. Entonces, si además esto se pone en evidencia fundamentalmente a través del lenguaje, el lenguaje es central para la investigación. Entonces, ellos además de observar, lo que observan cuando hacen experimentos de ruptura, porque nosotros con los alumnos hacíamos luego un experimento de ruptura, pero para ver, no sé si acá también hubo programas de televisión donde uno hacía de periodista y el otro hacía de moscardón atrás. Acá pues, la televisión es universal, cambian las personas, pero todos hacen lo mismo. Bueno, por ejemplo, ver cuando el otro molesta por atrás y dice cosas contrarias o molestas para el que está respondiendo, bueno, ver cómo la persona reacciona. No era un experimento de ruptura, pero se podía ver... ¿Perdón? Ah, no era por ahí. No, pensé que alguien me preguntaba. Pero se podía ver cómo la gente reaccionaba frente al que estaba molestando, por ejemplo. Bueno, si además si se reacciona de una manera acorde o a través de violencia o demás. Bueno. Pero además los etnometodólogos fundamentalmente hacen estudios del lenguaje. Entonces, uno de los trabajos típicos es el estudio de conversaciones, grabadas de alguna manera, usando esta perspectiva. Ustedes ven cómo los elementos que contiene cada una de las propuestas teóricas conduce forzosamente a trabajar de una determinada manera. Yo no podría utilizar la etnometodología y dar una encuesta. No. Es inconsistente una cosa con la otra. Lo que quiero que vean es eso. Bueno, otro de los interaccionistas, como dicen los teóricos de las corrientes sociológicas, quizá el más estructuralista de los interaccionistas es Goffman, porque vuelve a poner, a Goffman todos lo deben conocer, hay un trabajo muy lindo donde se puede ver todo el esquema de él, que es la presentación de la persona en la vida cotidiana, que es su tesis de doctorado. Y en realidad Goffman estaba preocupado por cómo la gente se manejaba en sociedad y también cómo iban compartiendo modalidades de trabajo, y se va a hacer su tesis de doctorado en Inglaterra. No es casual que se le ocurra hacerlo en una sociedad así, porque si se le hubiera ocurrido en la Argentina, mira un poco y ya descubre todo, porque todo el mundo exterioriza todo, no hay ningún problema. En cambio, en una sociedad como la inglesa es mucho más rígida, las normas, lo que se llaman reglas de cortesía, son mucho más estrictas e imposibles de saltar, digamos, de no tener en cuenta, y la gente no hace manifestaciones, por lo general, de emotividad alguna. Todo se maneja de manera muy formal. Entonces, ver cómo la gente se relaciona, qué es lo que está realmente por detrás de esas relaciones, es todo un desafío, porque no se pone de manifiesto. Dos ingleses que no se ven hace 10 años no se van a encontrar y van a hacer a lotano como hacemos nosotros, y van a empezar a abrazarse o a gesticular, digamos, es una cosa mucho más formal. Y entonces en una sociedad como esa, digamos, es importante. Entonces, lo que hace Goffman es partir del self, del sí mismo, que dice también compre un proceso deliberativo, pero que compre un proceso deliberativo que está afectado por condicionamientos puestos por rituales, dice él, porque para él la vida en interacción es un cumplimiento de rituales.
Y en realidad es como que él nunca perdió su primera matriz intelectual, porque en realidad Goffman era químico y hizo un posgrado, cursos de posgrado en ciencias sociales, porque trabajaba en un instituto de cine cortando las partes de las películas que después van a formar toda la película, y entonces le quedó ahí y no en vano desarrolló el método dramatúrgico, porque para él la interacción es un drama de fingimientos y contrafingimientos que la gente va permanentemente poniendo en práctica en la interacción. Pero lo que él asume es que hay una macroestructura que está condicionando primero esos rituales, los marcos y los escenarios donde la gente se desempeña, y a su vez condicionando a cada uno de los individuos. Pero es una permanente construcción de rituales, marcos y escenarios en los cuales los individuos emiten y reciben señales de los otros. Pero lo más importante es que en el caso de Goffman hay algo que va permanentemente condicionando. Ahora, como el proceso deliberativo se construye bajo el condicionamiento de la macroestructura y de orientaciones de rituales, marcos y escenarios más generales que lo que se desarrolla en la interacción, cuando se interactúa lo que se hace es estar permanentemente reforzando la macroestructura, dice él. Bueno, y para trabajar, obviamente se dan cuenta que Goffman remite a la observación. Porque si para él la gente desempeña rituales en determinados marcos y escenarios, o sea, todos esos conceptos me van diciendo qué es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, para el modelo dramatúrgico, la unidad de análisis no va a ser el individuo, sino todo el grupo donde el individuo está desempeñándose. Y en ese se representa una rutina de interacción, y hay dos o tres elementos importantísimos dentro de la propuesta de Goffman. Uno es la noción de fachada. Que la fachada es parte del escenario en el cual se desarrolla la interacción y reúne, por un lado, el medio físico, que es el escenario físico, que ustedes vieron que cuando se hace observación, una de las condiciones primeras es que hay que describir el escenario, porque eso va a condicionar de alguna manera la interacción. Y por el otro lado, y muy importante, es la fachada personal, que tiene que ver con las posibilidades expresivas que la audiencia identifica con los actores, ¿no? O lo que la audiencia espera que los actores desempeñen en ese escenario. Y esta fachada personal a su vez tiene, por un lado, la apariencia, que tiene que ver con los estímulos que funcionan en el momento de la información sobre el estatus social del actor, cómo una persona se presenta, y otros son los modales, el rol que se desempeña en la interacción. Es decir, esto se separa para poder verlo, ¿no? Porque la realidad está separada. Y por otro lado, la noción de mistificación, cómo se conserva o no la distancia social. En el mundo social hay jerarquías, hay mundos donde las jerarquías son más importantes que en otros, y todo esto, bueno, tiene importancia cuando uno hace investigación atada al contexto. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que la investigación cualitativa forzosamente tiene que estar atado al contexto? Bueno, esto también remite al contexto, porque, por ejemplo, esta idea de mistificación o cómo se maneja la distancia social en la interacción no es igual en todos lados. Bueno, y el trasfondo escénico, que es en el marco en el que se dan los rituales, estos los hechos que las personas están observando. Por ejemplo, la propuesta esta de Goffman podría ser útil para estudiar la interacción en el aula o para estudiar cómo se van desempeñando los roles, por ejemplo, en una protesta social. En las protestas están los que protestan, los que dirigen la protesta, los que van cuidando, no sé acá, pero en Argentina sí, los que van cuidando que no se desmadre el grupo que va protestando, los que van porque los obligan, bueno,
Y también se pueden detectar los que vienen a boicotear la protesta haciendo líos al interior de la protesta para que los demás digan son unos violentos, por ejemplo. Entonces, bueno, es muy difícil y creo que eso no se podría ver con un solo observador, ¿no? Pero hay trabajos hechos sobre eso. Bueno, y volvemos al diseño de investigación cualitativa. Vuelvo a decirles, estas son 3 ejemplos que a mí me gustan mucho de todas las decenas que hay de propuestas teóricas desde la fenomenología, desde el interaccionismo, para hacer estudios que remiten a diseños cualitativos, forzosamente. Habíamos dicho que la investigación cualitativa tenía una perspectiva inductiva. Entonces, la teoría no está al principio y de ella deriva todo el proceso. Aunque uno tenga teoría en la cabeza, empieza, acá que se busca datos en base a preguntas. Uno lo primero que tiene son interrogantes, tiene preguntas. Y a partir de estas preguntas empieza a buscar información para refinar las preguntas, modificarlas si es necesario. Es decir, que estas primeras preguntas, las primeras indagaciones nos permiten reformular nuevas preguntas. A partir de este proceso de buscar datos, y ahora vamos a ver por qué, cómo es la dinámica, y de reformular preguntas, el investigador cualitativo identifica categorías. Las identifica desde el propio material que tiene, no previamente. ¿Se acuerdan que ayer dijimos? Podemos tener algunos ejes temáticos que son aquellas cuestiones centrales que no pueden dejar de estar en nuestro trabajo. Pero en el interior de esos ejes temáticos, como puede ser la historia educativa, la historia laboral, las trayectorias laborales, aparecen distintas cuestiones. Entonces, vamos a ir desagregando el material en categorías que van a ser denominadas siempre a partir del propio texto. Es decir, vamos a utilizar algún nombre de lo de fantasía que aparecen ahí para denominar la categoría o la inventamos, ¿no? Pero siempre vinculada con eso. Nunca está previamente. Y mientras los investigadores, esto es muy importante, es difícil pero es importante. Cuando vamos identificando categorías, lo que tenemos que ir haciendo es armando esqueletos conceptuales. Es decir, cómo, y muchas veces hay que hacerlo si tenemos entrevistas, una por una, o notas de campo tras notas de campo. Cada grupo que se observa, cada persona que responde, ir viendo cómo va relacionando los conceptos con los que va trabajando, en el marco de los ejes que nosotros le fuimos ofreciendo para trabajar. Porque cada persona, así como los historiadores, los que hacen historia de vida, como Bertó y demás, que dicen que cada historia de vida tiene un argumento. Uno lo que tiene que hacer es, después de haber hecho muchas entrevistas, desentrañar el argumento que esa vida tiene, aún encontrando contradicciones en ese argumento, pero eso es lo que hay que tratar de hacer. Y del mismo modo, aún con las contradicciones, armar esos esqueletos conceptuales, es decir, vincula la trayectoria laboral con la educación, con la crisis, con lo que fuera. Bueno, y después de todos estos patrones uno va a ir eligiendo, primero porque en los distintos puntos de la búsqueda de información algunas cuestiones se van a repetir. Y entonces, bueno, eso nos va a dar la pauta para poder ir generando alguna proposición teórica sustantiva, es decir, referida al grupo concreto con el que estamos trabajando. No hay otras pretensiones. Y por último, el investigador construye y compara patrones teóricos con otras disciplinas. Esto es lícito hacerlo, porque así como cuando uno tiene datos de una muestra, probabilística o no, pero sobre una muestra, datos secundarios, y mira, por ejemplo, el comportamiento de los datos o la tendencia de los datos en un censo o en las encuestas de hogares, sobre todo cuando la muestra no es probabilística,
aunque uno sepa que es una buena muestra, va a tratar de resguardarse de alguna manera, y una forma de hacerlo es viendo si la tendencia que muestran nuestros datos se puede comparar con la tendencia que muestran los datos de comillas, los datos supuestamente mejores. Supuestamente. Bueno, y en este caso también podemos comparar nuestros hallazgos con lo que aparece en otra disciplina e incluso con lo que puede aparecer con estudios hechos en otras perspectivas. Que no, obviamente depende de los objetivos. Bueno, este es el esquema del diseño de investigación cualitativa que propone Maxwell. Yo después les hice una listita que está acá también, de 3 o 4, no sé, mucho más, textos que pueden ser fundamentales para que ustedes lean sobre investigación cualitativa. Uno de ellos es el texto de Maxwell de 1996. Y él hace esta propuesta de componentes del diseño de investigación cualitativa, o de los diseños, aunque uno cambie. Él dice así: primero, todos estos elementos que componen el diseño están permanentemente interactuando. ¿Por qué? Porque podemos todo el tiempo ir haciendo modificaciones. Partimos de preguntas de investigación, como decían los otros que hablan del rol de la teoría. Si no tenemos preguntas, no tenemos problemas de investigación, y esto es en cualquier enfoque. Para hacer una investigación tenemos que tener por lo menos una pregunta. Genial o no, pero por lo menos una. Si no, no hay posibilidad de proyecto. Bueno, se supone que tenemos muchas. Bueno, cuanto más sabemos, a veces tenemos más preguntas. Bueno, entonces, estas preguntas van a estar vinculadas con el propósito de la investigación, es decir, el propósito es el para qué de la investigación, ¿no? Y las preguntas nos van a remitir a poder formular objetivos. Está implícito dentro de eso. Por otro lado, tenemos el contexto conceptual. Y ustedes fíjense la diferencia de hablar de contexto conceptual o de marco teórico. Porque el marco teórico es algo donde no solamente yo defino los conceptos con los que voy a trabajar, sino que tengo que decir cómo están vinculados esos conceptos. Es decir, por eso de cada trabajo, ya sea informe de investigación o trabajo teórico, yo lo que voy a hacer es extraer las proposiciones teóricas principales para ver cómo después digo que están vinculadas en un trabajo, en un estudio cuantitativo. Acá, como no tenemos una teoría que nos rija a rajatabla, y siguiendo la idea de Blumer, a pesar de que Maxwell es un contemporáneo, de los conceptos sensibilizadores, lo que tenemos son algunos conceptos que nos orientan, que tenemos que enriquecer, que podemos cambiar, y que van a formar parte de ese contexto conceptual, pero nunca es una cosa rígida, acotada. Bueno, obviamente, estas preguntas de investigación que están vinculadas con los propósitos y que manejamos, a partir de las cuales manejamos algunos conceptos que forman parte de ese contexto conceptual, vamos a tener que pensar en los métodos, es decir, el camino con el que vamos a responder, o vamos a buscar información con la cual vamos a responder a las preguntas. Y por último, los criterios de calidad, en lugar de hablar de objetividad y de validez, hablan de criterios de calidad, que tienen que ver con la posibilidad de verificabilidad de la información que tenemos. No tanto del análisis, pero sí de la información, porque el análisis depende de quién lo haga y de la sensibilidad teórica, dicen los metodólogos, que el investigador tenga, que va a poder sacar más el jugo, va a poder hacer interpretaciones sobre esos datos. Bueno, en este contexto se habla de sensibilidad teórica. Y nosotros retomamos a Mises y decimos que hay que tener imaginación sociológica. Pero bueno, más o menos remite a lo mismo. Ahora, uno se pregunta cuando empieza, ¿cuándo yo sé si tengo algo de sensibilidad teórica? Bueno, a medida que uno va buscando información, que va haciendo muchas entrevistas, se va dando cuenta que se le van ocurriendo cuestiones que antes no se le habían ocurrido,
puede remitirse a buscar material sobre eso, otros trabajos de investigación que hayan trabajado lo mismo, que uno no tenga que tener una teoría que lo constriña de alguna manera, no quiere decir que uno no pueda buscar apoyatura en otros trabajos sobre el mismo tema y con el mismo, lo posible con el mismo enfoque, ¿no? Bueno, pero estos serían los componentes que después va a haber que cambiar para cada proyecto en particular. Pero preguntas siempre tenemos, de las cuales vamos a derivar objetivos, es decir, vamos a decir qué queremos estudiar, y por el otro lado vamos a tener el propósito, para qué lo queremos estudiar. Esto es importante tenerlo presente. Bueno, antes de empezar con esto, las técnicas para buscar información cualitativa, así como la encuesta es el modelo de técnica de recolección de información para los estudios cuantitativos, podríamos decir que la entrevista es el modelo y la observación, el modelo de técnica, son los modelos de técnicas para la investigación cualitativa, si bien no son los únicos. Uno puede aplicar el análisis cualitativo, por ejemplo, a documentos, de manera cualitativa y no el análisis de contenido de base cuantitativa, que fue el origen del análisis del contenido escrito. Todos los documentos que tienen en su interior algún escrito, de alguna manera tienen un discurso que podemos analizar o aplicando cuantitativamente cómo se repiten los conceptos, que también tienen que tener un significado. Me río porque me acuerdo de un colega que siempre remite a un investigador que hizo un estudio sobre la letra de los tangos. Tomó 10 letras de tangos y vio cuántas veces aparecía, qué sé yo, la percanta, cuántas veces que en el lunfardo tienen un sentido, cuántas veces aparecía la madre o la vieja, que es algo muy importante para el varón tanguero, cuántas veces aparecía, bueno, así todo. Y ahí se quedó, no hizo ninguna otra interpretación. Y entonces mi colega, que no es un metodólogo, dice, bueno, porque el análisis de contenido como que deja ahí, no, la técnica no es ni más ni menos tonta. Más o menos tontos somos los que los aplicamos, que tenemos un resto hasta donde podemos llegar. Y a medida que vamos avanzando podemos por ahí sacarle más el jugo. Pero bueno, esto sería como decir que sacar porcentajes de aparición de analfabetismo, pobreza, qué sé yo, desocupación, no dicen nada. Claro, para el que lee el diario y no tiene ninguna otra cosa puede decir, ah, qué barbaridad. Pero para los que estamos en la disciplina, los datos hablan. El tema es que hay que saber leerlos e interrogarlos. Y bueno, lo mismo pasa acá. Bueno, entonces, tenemos mucho material. Material que vamos a tener que sistematizar de una manera diferente a lo que hacemos con las encuestas, porque tenemos todo ya codificado y armamos una matriz de datos, en la computadora. Con estos datos también podemos armar una matriz. Y es muy conveniente hacerlo, una matriz de datos cualitativa que tiene la misma forma de cuadro de doble entrada que tiene la matriz cuantitativa. La diferencia es que uno va a tener, en lugar de las variables que están puestas arriba, o los indicadores en realidad, va a tener las categorías que vamos a ir elaborando. Y en el costado va a tener los entrevistados, que van a ser muchos menos que los miles que puede tener una encuesta. Y así va a tener cuadrículas mucho más grandes en el interior de las cuales vamos a poner, por ejemplo, párrafos de encuestas, de entrevistas, estoy diciendo, párrafos de entrevistas, o de transcripciones de notas de campo. Bueno, uno de los consejos para hacer el análisis cualitativo, por ahí va a aparecer, es que a diferencia de las otras formas de trabajar, donde tenemos que preparar todo el proceso, probamos los instrumentos, vamos al campo, y una vez que tenemos todo, revisamos todo, preparamos los datos y armamos la matriz y ahí empezamos el análisis. No. Acá vamos a tener que empezar el análisis lo antes posible. Es decir, la idea es que el análisis se hace sistemáticamente con la recolección. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a una entrevista
vengo a mi casa, a mi oficina, donde pueda, la desgrabo, o por lo menos la voy escuchando, y ahí empiezo la tarea de codificar, antes de volver a ir al campo. Todo esto es en teoría, porque por ejemplo, si uno viaja a hacer un trabajo, a hacer entrevistas a un lugar, y tiene 15 o 20 días, no puede hacer esto. Como mucho puede escuchar alguna, pero tiene que enganchar a los entrevistados que rehuyen nuestra cercanía todo lo posible. No importa, pero después de correr los varios días terminamos dando lástima y no responden. Sí, yo creo que es así, que uno termina dándole lástima. Bueno, entonces ya vienen a responder. Entonces, empezar el análisis lo antes posible. De alguna manera seguir la propuesta de la que hablan Gleason y Strauss de desarrollar un procedimiento que ellos denominan de muestreo teórico y comparación constante, que se basa en esta idea de recolección y análisis simultáneo de la información. Ahora, en esta idea de análisis simultáneo a la recolección, adhieren todos. Bueno, y uno después hace lo que va pudiendo. Lo que uno suele hacer cuando no tiene esta posibilidad de tener tiempo, porque todo eso lleva a que el trabajo de campo dure un año o dos, qué sé yo, o más. Cuando no puede cumplir con este requisito, lo que hace es o obtener alguna dirección de email o pensar en hacer un segundo viaje al lugar donde esta gente está y poder entrevistarlos, porque muchas veces quedan cosas sin preguntar y esto es pan de todos los días. Bueno, y además depende de cómo esté uno, ese día se olvida más, se olvida menos. Pero también pasa con los encuestadores. Todos los encuestadores, los 258 encuestadores que uno tiene, no están todos con el mismo humor, con la misma voluntad. Algunos se pueden sentar en el bar de la esquina y buscar la encuesta, cosas que pasan. Pero que todos no están prolijitos en lo cuantitativo tampoco. Todos tienen sus cosas beneficiosas y sus problemas. Bueno. Otra de las cuestiones es que no hay una sola manera de hacer análisis cualitativo. Vamos a ver, de distintos autores proponen distintas formas, pero todas remiten a lo mismo. Empezar lo antes posible, empezar metiéndose mucho en lo que uno ha buscado. Por ejemplo, si uno tiene transcripciones de entrevistas, lo que uno tiene que hacer es meterse en esas transcripciones, leer y releer, porque con leer una vez sola ni dos veces se puede hacer análisis. Hay que leerlas muchas veces, leer otra y volver para acá, leer otra más y volver a las otras dos. Es una tarea muy trabajosa, por eso en general no se puede hacer un trabajo de campo demasiado amplio, es decir, no tiene un límite de material con el que trabajar. A diferencia del otro enfoque que lo que busca es mucha cantidad de información sobre cuestiones muy específicas. Acá tenemos muchos menos casos para tratar en profundidad. La idea es esa. Bueno, es decir, que la idea que yo les dije ayer de Denzin, del investigador cualitativo como un bricoleur que va pegando distinta información de distintas vertientes, siempre sobre el problema que nos interesa, ¿no? Tiene implícito el reconocimiento de distintas formas de hacer análisis cualitativo. Hacer análisis cualitativo solamente remite a encontrar una manera de usar, de maniobrar con los datos, de manera de pensar con los datos, no pensar sobre los datos. Por eso hay que estar muy metido ahí. Es decir, pensar con esos datos para tratar de encontrar la lógica de los propios actores. Es un procedimiento sistemático y evolutivo, como el análisis cuantitativo. Ustedes recordarán que empezábamos con el análisis univariado, viendo cómo se comporta la muestra o la población que tengamos. Eso nos va dando una primera información y recién después pasamos a procedimientos más profundos. Es decir, hay como etapas en el análisis. Y acá también vamos a empezar por una fase muy descriptiva, muy ligada al dato. Muy ligada al dato donde, que es lo que todos hacemos seguro, sí o sí,
dijeron tal cosa o una mayoría se refiere a esto en estos términos. Esa fase del análisis, que es muy tonta, hay que pasarla. Porque recién después, una vez que uno tiene toda esta descripción hecha, puede intentar interpretar algo dentro de los datos. Bueno, obviamente que exige del investigador mucha rigurosidad, conocimiento de la metodología que está utilizando y, como dicen los manuales, competencia intelectual. Porque la competencia intelectual va a ser lo que le va a dar sensibilidad teórica. Bueno, es decir, tener sensibilidad teórica remite a poder hacer alguna interpretación y encontrar algo detrás del dato, detrás de la frase, detrás de del relato que no tenga o de la metáfora que los ¿murió? Bueno, lo que tenemos que hacer, que reconocer es que hacer este tipo de análisis no es hacer cualquier cosa, lo vuelvo a decir, porque la gente cree que hacer investigación cualitativa es como dicen los alumnos de algunas maestrías. Yo, profesora, en el taller de tesis voy a hacer 30 entrevistas antes de decir qué es lo que quieren hacer. Sí. Lo peor es que tienen algún director que les dijo eso. Tienen que saber menos metodología que el maestrando, pero bueno. Ustedes cuando se busquen un director de tesis, de lo que fuera, busquen uno que sepa metodología, porque si no, más muerto. Y si es lo posible que sepa el tema. Pero saber sobre el tema es cuestión de ponerse y buscar y leer, y está todo en internet, no necesitan caminar por las bibliotecas. Ahora, entender la lógica metodológica para saber si algo es consistente o no, no es difícil, pero no todo el mundo puede hacerlo. Pero esta es una defensa de los metodólogos, porque todos nos odian. Bueno, entonces, va a depender el análisis que hagamos también del tipo de datos. No va a ser lo mismo analizar datos de entrevistas que, por ejemplo, de una observación o de escuchas telefónicas o analizar pinturas, por ejemplo. Uno puede analizar la obra pictórica de distintos autores de un mismo periodo, por ejemplo, y los cambios, y lo puede hacer en esta lógica. Vieron que hay una sociología del arte, no sociología de todo. Bueno, y siempre lo que el investigador necesita son decisiones basadas en principios que haya tomado en función del diseño que tiene, ¿no? Como en cualquier proyecto. Obviamente que la preocupación central tiene que ser trabajar con esos datos y transformarlos de alguna manera, esto es de manual, para captar la complejidad del mundo social de los actores y siempre desde su propia mirada. Y en esto es importante esta idea, que creo que ayer hablamos también, de reflexionar permanentemente sobre la posibilidad de compartir marcos interpretativos. Muchas veces uno dice, este ha sido un muy buen entrevistado, me ha ofrecido una información, y otro que por ahí ha sido más expuesto, que habla de algo que por ahí uno hay una tendencia en los investigadores a hacer esto. Entonces ahí hay que pensar, ¿ha sido un muy buen entrevistado, muy buen informante, o es que nos dice algo que nosotros compartimos? Porque en última instancia un informante no es ni bueno ni malo, dice aquello que siente internamente. Bueno, por lo menos eso es el supuesto del cual partimos. Todo el trabajo de campo se basa en el teorema de Thomas. Asumimos que lo que nos dicen es lo que verdaderamente piensan. De todas maneras, en el trabajo cualitativo hay mayor probabilidad de comprobar o de darnos cuenta si la gente está diciendo algo por conveniencia o no. Porque los temas que se suelen tratar suelen ser temas afectivamente importantes para la gente. Y entonces difícilmente la gente mienta y se ponen de manifiesto emociones que nosotros tenemos que registrar, y eso también tiene un significado. Bueno, trabajamos con inmigrantes, lo que vemos todo el tiempo. Hay el trabajo de Gleiser y Strauss, que les recomiendo que lean, sobre la teoría fundamental de los datos. Es un trabajo hecho donde ellos
además de mostrar lo que ellos fueron desarrollando como una manera de trabajar, cuentan su trabajo, que es un trabajo hecho con enfermeras, en realidad con el personal médico y paramédico, en un instituto y en un sector de enfermos terminales. Entonces, una de las cosas que ven, que empieza a aparecer de los datos, es la idea, que ellos lo toman como categoría, de pérdida social cuando alguien se va a morir. Los sociólogos siempre un poco micrófilos. Bueno, pero siempre con cosas tortuosas. Nunca nada que sea a ver cómo... Bueno, podríamos ir a estudiar así el honor del carnaval, pero que es un poco más divertido. Pero en realidad, y empiezan a ver cómo, con qué otros aspectos o dimensiones, cada una de estas enfermeras, que son las que ellos entrevistan y observan, empieza a generar esta idea de pérdida social. Es decir, qué pena que se vaya a morir por la juventud, o porque tiene hijos, o porque tiene mucho conocimiento, o no importa que se muera porque total no sirve para nada, qué sé yo. Verdaderamente estas nociones, ustedes se ríen, pero esto internamente lo debemos tener asumido todos. Es decir, o lo mismo que si se muere un animal, hay gente que le importa poco, o si se castiga a un animal, hay personas a las que no les interesa, sociedades donde los animales son tratados de manera diferente. Entonces fíjense qué lugares los animales son tan cuidados como las personas en las sociedades más desarrolladas. Y ahí tengo que hacer una culpa. Bueno, hace un chico. Bueno, entonces, el hilo común, o que está presente en todas las maneras de hacer análisis cualitativo, es que todos los tipos de análisis van a tener que ver con datos que tienen que ver con acciones, con interacciones, con conversaciones que se dan en esas interacciones y que son significativas, siempre. O si son interacciones entre distintos individuos, o la propia interacción que hay entre el entrevistador y el que responde. Y acá no vamos a empezar a hacer una perorata sobre la situación de poder que se da en la situación de entrevista, porque no siempre uno entrevista a personas que están en una situación mucho más desfavorable que uno. Muchas veces entrevistamos a personas que son pares nuestros o que son iguales en la consideración de la sociedad en la que estamos, obviamente, siempre atado al contexto, porque hay sociedades que son sociedades mucho más jerárquicas que otras, o por lo menos donde estas jerarquías están mucho más marcadas que en otras, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Este análisis, fíjense, acá aparece, no debe ser considerado una etapa diferente de la investigación, sino que debe ser reflexivo y hecho desde el inicio, porque afecta todo el proceso de investigación, tanto en la recolección como en la redacción posterior de los informes, ¿no? Bueno, de acuerdo a los autores, hay distintas propuestas para analizar datos cualitativos. Depende de cuál sea el autor, puede ser visto como la tarea de codificar, agrupar, es decir, recuperar y agrupar datos independientemente de la interpretación posterior que se haga. Es decir, algunos autores van a llamar a todo lo que otros denominan manejo de datos, ya empieza el análisis. Para otros el análisis recién, el manejo de datos, que uno hace, leer, buscar categoría, recuperar datos y comparar, va a estar por un lado como manejo de datos y la interpretación aparte, y ahí recién empezaría el análisis. Bueno, para otros, el trabajo imaginativo del investigador o de interpretación, que en este caso van a ser las tareas de procedimiento como la organización, clasificación de datos, son previas a la parte de análisis concreto, ¿no? No sé si lo dije bien. Todas estas tareas, lo que ponen el análisis en las tareas, en el trabajo imaginativo de interpretación,
el análisis va a ser posterior a todo el trabajo de manejo de los datos, ¿no? Como la organización, la clasificación, la codificación, todo eso está previo. Y hay otro grupo que proponen la reconstrucción de mundos sociales focalizando en aquello que es único, más que en las regularidades. Otros focalizan más en las regularidades. Lo concreto es que aunque haya uno o dos casos que salen de las regularidades, en este tipo de trabajo lo tenemos en cuenta también. ¿Por qué? Porque eso que se sale del criterio de la norma, por ejemplo, una evaluación respecto de un suceso o de un acontecimiento social vivido, va a tener sentido en la lógica interna de todo el relato. Entonces ahí vamos a encontrar también el por qué sale de la norma, porque lo interpreta todo desde otra perspectiva. Es muy difícil este tipo de análisis de explicar si no se hace. De todas maneras, todos los que hablan de metodología reconocen lo mismo. A investigar se aprende haciéndolo. De todas maneras, hay que tener algún conocimiento previo de algo antes de ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, unos autores interesantes son Huberman y Miles, o Miles y Huberman, dependiendo cómo lo escriba, lo ponen antes o después, cambian el orden. Proponen una manera de hacer análisis cualitativo y ellos lo ponen compuesto por 3 subprocesos. El primero sería, ellos lo denominan reducción de datos, y sería la selección de los datos, la condensación de los datos, es decir, descomponer en temas, subtemas, grupos que responden a estos temas y subtemas y categorías con las cuales se codifican estos materiales. El segundo nivel sería el de exposición, ellos lo llaman así, no importa, vuelvo a decirlo, lo bautizan como quieren, que sería la descripción de la forma en que estos datos que hemos trabajado previamente se despliegan en formas visuales, es decir, elaborar diagramas, esqueletos conceptuales, esquemas de relaciones entre los temas. Lo digo de distinta manera para que enganchen algunos. Bueno. Y tercero, dicen ellos, sacar conclusiones y verificar esas conclusiones. Interpretación de los datos y verificación, por ejemplo, a través de casos contrastantes, de casos similares y de casos contrastantes. Esto que van a ver que Gleiser y Strauss hablan de encontrar las máximas similitudes y las máximas diferencias a través del método de la comparación constante caso por caso. Bueno, y acá también, comparando y observando. Es decir, todos hablan de cosas parecidas, las llaman de distinta manera, pero remiten de alguna manera a lo mismo. Yo creo que en realidad todos terminamos haciendo lo que Denzin denomina el análisis temático de material cualitativo, que es descomponer el material en temas, subtemas, y elaborar categorías y subcategorías, armar esqueletos conceptuales y ver cómo estas cosas se manejan. Bueno, otro autor es Day, por ejemplo, dice el análisis es el proceso de descomponer los datos en sus componentes constituyentes, en este caso para revelar sus patrones característicos, y lo hace en 3 subprocesos. Primero, describir, que está muy atado a los datos. Esto es así, cuando uno describe muy cerquita, ahí sin ninguna elaboración teórica muy elaborada todavía. Después él dice clasificar, que es decir, categorizar los datos, ponerle un nombre de categoría que pueda ser inclusivo, y después vamos a tener que armar categorías y subcategorías, porque si depende de la cantidad de casos que uno tenga, va a aparecer cada vez más. Bueno, y tercero, conectar estas categorías. Todos remiten a lo mismo, buscar patrones y conexiones que van surgiendo del material. Es decir, relacionar estos conceptos, que en última instancia son las categorías. Y acá vemos que estamos, como en la investigación cuantitativa, sacando la diferencia, trabajando en 2 niveles, el conceptual o teórico y el empírico. Estos dos, es decir, el lenguaje y los datos nos van apareciendo constantemente. La diferencia es que acá el dato no es numérico,
o no lo transformamos en una categoría numérica, sino que el dato es también conceptual. Por eso es más rico el análisis cualitativo. Bueno, otro autor que habla del análisis cualitativo es Volkov, y él lo engancha por el lado de los distintos fines que puede tener el análisis cualitativo, o para describir o analizar e interpretar, que no sé qué diferencia encuentra, bueno, porque yo creo que el análisis es todo, pero bueno, lo separa así, y dice que para todos, bueno, no, para todos los autores el análisis es un proceso por el cual el investigador expande sus datos, es decir, los desagrega de alguna manera. En lo cuantitativo hablábamos de desagregación de datos, de desagregación de conceptos y de demás para volver a armar. Acá los expandimos cualitativamente, valga la redundancia, porque estamos buscando categorías conceptuales, vemos todo lo que aparece en ese fárrago de datos que tenemos. Y una de las ideas de empezar el análisis lo antes posible es que cuando uno recoge material suele tener material de, qué sé yo, 70 entrevistas, 80 entrevistas, depende de las que haya hecho, o las reentrevistas que haya hecho, o 50, igual son una barbaridad. Y dice, ay, ¿ahora qué hago con todo esto? Si no hizo nada previamente y tiene que empezar a leer, es una tarea agotadora y lo más probable es que tire todo al diálogo. Por eso ir sistematizando desde el inicio, no solamente que lo va a ayudar a generar sensibilidad teórica, sino que lo va a ayudar a poder trabajar. Hay programas de computación con los cuales no es que se pueden analizar, lo pueden ayudar a uno a hacer todo este trabajo de desagregación y de vuelta a rearmar datos y esqueletos conceptuales, como uno de los que más utilizan es el Atlas TIC. A mí me encanta el papel, el pedazo al costado para poder escribir mis, yo perfecto cuadrado medio. Pero llega un momento que cuando uno lee mucho el material que sabe hasta quién dijo lo que dijo. Uno se acuerda de una frase y se acuerda quién se la dijo, aunque haya similitudes con otras. Por eso lo más importante, bueno, el programa es importante porque uno puede, por ejemplo, buscar la categoría tal, le da la orden al programa y aparece todos los que se refirieron a esa categoría o a ese tema. Entonces, ayuda mucho ahora. A poder sacarle el jugo, eso no lo ayuda el programa. Es decir, lo que uno tiene que poner, refiriéndose a los manuales de sensibilidad teórica. Bueno. Entonces, un proceso en el cual se expanden los datos para ir más allá de la narración descriptiva que podemos hacer. Que si no, y una de las debilidades es que se requiere un esfuerzo para no imponer nuestros propios significados. Y esto lo dicen todos. Hay un trabajito muy lindo que se llama La imaginación, que hace referencia a un concepto a un concepto de Bourdieu, pero tiene que ver con esto, con la posibilidad o no de tener en cuenta materiales que pueden ser muy ricos porque uno cree que no dice nada importante porque no comparte nuestro marco interpretativo. Y esto es algo que suele ocurrir. Si decimos que estamos haciendo esto para encontrar la lógica del autor, del actor, perdón, toda la información sirve, todas. Bueno, las ventajas del análisis cualitativo es que permite ver cómo se organizan, por ejemplo, las categorías culturales, cómo se pueden ir configurando y reconfigurando identidades en el marco de la cultura y de la sociedad en la que uno está. Por ejemplo, identidades de género, de clase, de generación. Vuelvo a decir, porque toda la información y todo el análisis tiene que estar atado al contexto. Y vamos a manejar materiales que van a estar siempre referidos a relatos, por ejemplo, a narrativas
Y el análisis va a tener que ver, por ejemplo, con la forma de la narrativa que dice tanto como lo que se está diciendo. La forma en que se lo dice tiene mucho que ver tanto como el contenido de lo que vayamos diciendo. Cuando se enfatiza algo, cuando un tema es importante y emociona a la persona o entristece o el entrevistado no quiere hablar porque es un tema muy doloroso. Estos casos no sé si a vos, pero a mí me ha pasado varias veces, o que la gente se pone a llorar. Ayer una de mis primeras entrevistadas, cuando le pregunto la tan conseguida pregunta, que fue lo que le impactó al nuevo lugar, y que me dijo cómo tratan a los niños. Empezó con los niños. Conmovernos con si alguien está con un chico a cuesta y le dicen que lindo y lo agarran, y bueno, parece que esto ya no era, y empezó a llorar. Yo no sabía dónde meterme, porque en realidad son situaciones muy densas, que uno no sabe si seguir preguntando si está sufriendo o no, quiere que dé información, pero tampoco que sufra, la verdad. Pero también quiere preguntar por qué se puso a llorar ante ese. Entonces espera un poquito y en cuanto puede, entonces yo le dije, bueno, veo que te emocionás con este tema, me podés decir por qué. Y me dijo que en realidad había mirado, había hecho reflexionar mucho sobre sí misma y sobre su familia y sobre las relaciones de su familia, y que por ejemplo estas demostraciones de cariño a ella le afectaban mucho porque no se acordaba, una persona en ese momento de 27 años, no se acordaba que alguna vez su papá le hubiera dado un beso. Bueno, pueden ser características de esta familia, uno nos dice que no quiere decir que en todos lados son iguales, o en todas las familias pase lo mismo, pero cuando empieza a aparecer reiteradamente, en muchos casos, por lo general, las mujeres se emocionan, los varones dicen, o porque se han separado o porque se han casado con alguna nativa del lugar que tiene una... ¿No para el aire? ¿Quién que les apague el aire? No sé, a mí se me apaga. Pues está más prendido de ese lado, por eso les está entre ustedes. Bueno, los varones, por ejemplo, los que se han casado con alguna nativa del lugar, por decirlo de alguna manera, o alguna otra inmigrante de otro lugar que no sea el mismo, tienen problemas en las parejas por cómo se cuidan a los hijos. Porque ¿qué es eso de estar explicándole todo? De estar en que pobrecito, que hace esto, que hace lo otro. Entonces vos decís, ay, ¿usted cómo hace? Yo si no atiendo, si no, bueno, a los golpes. Bueno, eso está hablando, si aparece en un caso, en otro caso, en otro caso, no digo que todas las familias haya golpes, pero sí que son sociedades donde las relaciones están muy determinadas y hay como mucha más distancia entre los miembros de la misma familia. No aparece así en los casos de gente que vive en zonas rurales, por ejemplo, donde se ve que todos han estado siempre juntos, donde nunca tuvieron problema con la comida porque la producíamos nosotros, los que vivían en las ciudades tenían problemas con el abastecimiento. Entonces, uno empieza a generar formas de relacionarse los datos en función también de las propias experiencias. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener presentes es el uso de las metáforas. Y a pesar de que yo hice entrevistas a personas cuya lengua madre no fue el español, castellano, español, porque Castilla es una región, el español, la verdad que la producción de metáforas de la gente ha sido maravillosa. Han captado el ser nacional nuestro en poco tiempo. Por ejemplo, esto es todos, más allá de que sean rubios o no, pero cambian la palabra rubio por otra cosa, pero todos dicen lo mismo. Cuando uno dice si tuvieron algún inconveniente al relacionarse con las personas del lugar, ¿qué dicen? Desde así, llanamente, no, acá ningún problema, porque acá si sos rubio y tenés ojos celestes no hay ningún problema. Por ejemplo, lo cual es totalmente cierto. Esta cosa de la abuela que dice, ay, qué lástima
encima que el nietito le salió morocho. Allá se dicen esas cosas. O dicen lo contrario, es lindo, todo rubiecito. O la asesora del canciller, que creo que les conté a ustedes, que me dijo que el programa iba a tener éxito porque nosotros también tenemos rubios. Forma parte del ser nacional, lo tenemos que asumir, más allá de que sea bueno o malo. No hacemos nada con negarlo. Es así. Bueno, y entonces otros son mucho más explícitos y dicen que ellos no tuvieron ningún problema, por ahí porque no eran rubios, no recuerdo en este momento, pero dicen algo peor. Si yo fuera un boliviano de M, ¿saben lo que quiero decir? O si fuera un paraguayo de M, todavía, porque tienen unas costumbres, pero nosotros acá no tenemos ningún problema. Es decir, repiten lo que mucha de la gente del lugar también dice. No tanto los bolivianos, que es una colectividad bastante respetada, que son muy trabajadores. Son muy trabajadores y, como digo yo, son como un ejemplo. Porque llegan pobres, pero pobres de toda pobreza. Viven en unas condiciones terribles. Por lo general no se meten a intrusar ninguna casa, se van a vivir a 60 kilómetros. No sé acá qué dirán. Pero bueno, pero en realidad los hijos, o que han tenido chiquitos, o que han nacido ahí, van a la universidad. Y lo estudiosos que son. Por lo general estudian carreras que son útiles a los emprendimientos que tienen los papás. Porque muchos trabajan, por ahí no, ni bien llegan, pero trabajan en la floricultura o en la horticultura, en el segundo cordón del conurbano. Otros trabajan en la construcción, y salen los de la UOCRA, que es el sindicato de la construcción, a decir que les van a sacar el trabajo, lo cual no es verdad. Lo que pasa es que ellos están dispuestos a hacer lo que los argentinos no. Eso es lo que pasa. Y además que las empresas constructoras, si hay en este orden bolivianos, paraguayos, argentinos. En este orden toman. ¿Por qué? Porque los bolivianos son re trabajadores, son re prolijos, son como artesanos con lo que hacen. Y además hacen las cosas como con gusto por lo que hacen. Es otra cultura, no sé cómo decirlo. En cambio, a los obreros argentinos le dan una orden, hagan esto, se dieron vuelta y hicieron todo al revés, o lo dejaron tirar. En general, entonces están últimos en el escalafón, pero son los laureles que supieron conseguir, como dice nuestro himno. Es decir, y los paraguayos son muy trabajadores, pero mucho más prolijos en la construcción. Uno mira una medianera y sabe la nacionalidad del que la revocó. Digo yo, porque son más toscos para trabajar. Pero bueno, digo que como inmigrantes son una colectividad ejemplar, porque además saben aprovechar las posibilidades, por ejemplo, educativas, con todos los defectos que tiene nuestro país, que tiene los defectos que virtudes, ¿no? Pero sobre todo en lo que hace el trabajo y demás, y en la situación económica. Pero en la educación, buena o mala, hay para todas las instancias valga la redundancia, una instancia gratuita. Para todos los niveles de educación hay instancias gratuitas, incluida la universidad. Y lo saben aprovechar y además valoran la educación por la educación misma, que es lo que pasaba cuando nosotros estudiábamos. No estudiábamos pensando que nos íbamos a enriquecer. Estudiábamos porque no se discutía, había que estudiar y trabajamos años a honores en la misma universidad porque todavía estábamos convencidos que había que devolverle a la sociedad lo que nos había dado. Cosa que lamentablemente las generaciones nuevas creo que han perdido. Pero bueno, nosotros ya no estaríamos cuando tengan que vivir las consecuencias de esta manera de pensar, ¿no? Pero, digamos, bueno, el tema de los inmigrantes es así. Es un ámbito de tema, un ámbito de problema social muy importante para trabajar de manera cualitativa. Tanto es así que hasta los demógrafos ahora se han puesto a hacer historia de vida. Se ríe, es perfecto. Muchos demógrafos. Creo que se nos encanta poner esas tablas, ni siquiera son cuadros, son unas tablas que ni ellos la ven, pero bueno, mismo. Y
cuentan cuántos se fueron para acá y cuántos se fueron para allá. Porque en realidad es difícil encontrar demógrafos buenos que hagan con los datos buenos análisis. Sino que hay mucho trabajo de datos, mucha exposición de datos y poca interpretación. Bueno, lo cualitativo también está porquería. Entonces, esta cosa de que los inmigrantes, en mi caso, no tuvieran como lengua madre el español, fue algo que a mí me hizo reflexionar mucho, porque las metáforas son maravillosas. Describen, por ejemplo, yo me pregunto cómo se sienten en el lugar, porque empiezo a ver que el lugar físico en el cual se han asentado tiene mucho que ver con la sensación de satisfacción con la vida en el lugar de esto. Por lo general, los lugares que son similares a los lugares del clima y la geografía a donde ellos vivían, están felices. Y entonces no soportarían vivir en la ciudad y demás. Cuando pregunto esto, uno me dice, ¿usted me está hablando del confort psicológico? Ay, yo dije, qué maravilla, eso es lo que yo le quería preguntar. Entonces, me abrió la cabeza para poder preguntar a otros de otra manera. Y entonces empiezan a relacionar con qué cosas están conformes. Y el tema del lugar, la apariencia del lugar, la geografía y el clima aparece muchísimo. Además de, bueno, de las condiciones y que los argentinos nos han recibido todos muy bien. Supongo que acá habrá pasado lo mismo. Porque acá también ser rubio y de ojos azules o verdes también es importante. ¿O no? ¿Cómo será que hasta uno lo persiguen y le dicen, güerita? Yo de güerita no tengo nada. Es más, espero no tener que tenerlo nunca rubia. Bueno, las metáforas tienen significado. Así como valoramos la metáfora, por lo que la metáfora es, decir lo mismo con otras palabras, tiene un sentido, y por algo lo están diciendo, entonces, así como otras formas retóricas, ¿no?, que también podemos obtener. Otra cosa importante que tiene que ver con el análisis es la aparición de los valores que la gente sostiene, porque los valores están también atados a la cultura de la cual se proviene, o a la sociedad de la cual se proviene, porque por ejemplo en el caso que trabajamos con Cristina, es importante porque uno puede hablar de cultura y entonces puede empezar a entender alguna diferencia que ellos mismos quieren manifestar entre los ucranianos y los rusos, o entre los armenios que tienen una cultura milenaria, o Georgia que han sido el origen del mundo y que lo viven y tienen, es una cultura de no sé cuántos milenios y lo viven así, y los rusos, por ejemplo, porque en realidad en en estos países todos se tratan de diferenciar de los rusos, porque los rusos eran imperialistas, por lo que fuera. Pero, es decir, no puede hablar de valores que tengan origen en la cultura, pero también hay cuestiones valorativas muy fuertes que tienen que ver con los años de experiencia de una sociedad determinada, muy organizada como la soviética. Porque más allá de las diferencias hay cosas muy comunes en todos. Absolutamente. Por ejemplo, lo que hace al conocimiento, a la educación, al valor del conocimiento, a las capacidades que se tenga para algo. Por ejemplo, no sé si a ustedes los conté o lo conté del otro lado, que entrevisté a un señor en Salta, en realidad íbamos a entrevistar a la mujer. Cuando llegamos, la señora nos pidió que fuéramos a la casa, nos abre la puerta y sale el señor. Y dice, ella no va a hablar, porque ella siempre mete líos. Después periodista dice cualquier cosa, y nosotros diciéndole que no éramos periodistas, que éramos docentes en la universidad. Y el tipo seguía. Yo hasta me hice medio ofendida, por favor, nosotros no somos periodistas. No nos dejó hablar y lo que es peor, no nos dejó prender el grabador. Porque lo que él dijo, no la dejó hablar a la mujer y habló en 2 horas, no tenía desperdicio. Divino, porque el señor estaba desocupado. Porque en Ucrania él trabajaba de cantante en un coro. Tiene tanta importancia la vida artística, el baile, la música,
cantar en un coro, que eso eran trabajos para las personas, como el que toca en una orquesta, pero el cantante en un coro también. Y entonces en una provincia del noroeste argentino, que tiene una orquesta sinfónica hace, no sé, 15 años, con suerte, 20, porque antes ni tenían, y el tipo despectivamente decía, porque acá no hay coro, no sé. Nosotros diciéndole, no, mire, por suerte tienen una orquesta donde la mujer tocaba y era la que mantenía el hogar. Ustedes fíjense el cuadro de que uno observa, además de hacer observación. Tenían 2 hijos, un nene que toca el violín, que además participó en un programa de televisión de estos de Casa Talentos, y él sabía que el hijo no iba a ganar porque eso se lo fue arreglado, pero él lo llevó igual porque el chico iba a tener unas clases especiales con no sé quién. Porque el nene, decía el nombre, tiene talento, nena no. Lo dijo como 5 veces. A mí, yo era la primera vez, en la primera entrevista que tenía esta reacción, que después me di cuenta que todos. Para ellos es normal, es decir, vos no servís para eso. En nuestras sociedades todo el mundo está, sobre todo porque es una criatura, tratando de que no se frustre. Bueno, lo vivimos como agresivo. Y en sus sociedades todo aparentemente no era agresivo. Entonces yo salí de ahí con una indignación, primero porque el nene, que era más grande y era varón, tenía condiciones, entonces ya uno desde el prejuicio de género que tenemos incorporado, pensamos, porque es el varón y la nena no. Entonces como esa es una provincia donde hay mucho folclore nacional, mucha chacarera, mucha guitarreada, y hay lugares donde la gente va a comer empanadas y a escuchar folclore, yo salí de ahí diciendo, espero que el nene triunfe, porque con la expectativa que había puesto el padre, si esa criatura no triunfa, va a terminar ahorcado, suicidado, en el monumento a Güemes, que es un caudillo de la zona, que hay un monumento muy alto. Mientras la nena, que no tiene condiciones, va a estar feliz de la vida cantando folclore en la peña del fulanito. Pero bueno, esta cosa de que el que no sirve a otra cosa, y le dicen así, no sirve. Bueno, puede ser que digan no sirve, porque lo están diciendo en español, ¿no? Y no tengan otra manera de decirlo en su lengua, que por ahí en su lengua hubieran dicho no tiene capacidad, no sé. Es decir, les digo todo esto para que vean cómo hemos tenido que ir reflexionando sobre lo que nos han dicho. Sí podemos decir que cuando alguien no tiene aptitud para algo que la muestra de entrada, ya lo conducía, vamos a ver el pasado, hacia otra cosa para la cual sí tuviera mucha destreza. Porque el sistema era que los probaban, tanto en baile como en música, como en lo que fuera, para formar parte de una escuela de danza. Entonces, si se tenía actitud física, seguía, y si no, ya se tenía que dedicar a otra cosa. Pero bueno, son situaciones, este señor no entendía que la mujer tuviera alumnos particulares y iban chicos ya de 12, 13 años. No sirve, porque la noción para mí, la noción del placer no existía. Solamente uno puede tocar un instrumento o bailar si tiene aptitudes como para ser un primer bailarín o un primer violinista o pianista, no para tocar en el cumpleaños de la madrina. Y para que la madre diga qué lindo, como que toca, aunque es una porquería. Cosas que en nuestras sociedades pasa. O alguien que a los 40 años se le da por decir, ay, voy a tocar la guitarra. El portero de mi casa se jubiló, que teníamos antes, y empezó a aprender a tocar la guitarra, que siempre había querido aprender. Y a mí me parece fantástico que alguien no se muera, que siga haciendo algo, aunque no toque más que para el resto de la familia le diga, por favor, silencio. Sí, no solamente es otra cabeza, a mí me resulta interesante porque es otra manera de pensar. Bueno, entonces los valores que pueden aparecer para mí tienen mucho que ver con la experiencia social que ellos han vivido. Esto de que si uno quería saber si iba a tener aptitudes para la música, para tocar un instrumento, a los 4 años empezaron, porque es la manera
manera de aprovechar la motricidad fina. Me parece que después ya... Y muchos de los valores, en este caso, tienen que ver con la experiencia soviética. ¿Vos crees lo mismo? No, por lo menos estamos tratando de hacer algo comparativo. A pesar de las diferencias que hay en cada una de las sociedades y en la forma en la que han ingresado el país, las posibilidades que el país les ofreció, se repiten algunas cuestiones. Y otra cuestión que es central para el análisis y para la información es considerar el rol de la memoria. Porque cuando uno está recuperando experiencias pasadas, siempre apela al recuerdo. Y como ustedes saben, el recuerdo está mediado por las experiencias vividas desde el momento del suceso recordado hasta el momento del recuerdo. Entonces, siempre lo que se recuerda es una interpretación del suceso vivido, no es lo objetivo. Entonces, más allá de que haya cuestiones concretas y objetivas, el resto es una interpretación sobre la cual nosotros vamos a tener que volver a interpretar. Por eso decimos que siempre estamos haciendo interpretaciones de segundo orden, ¿no? Y lo mismo pasa cuando aplicamos el análisis cualitativo a documentos. El documento, depende de cuál sea el documento, también tiene una interpretación del que lo produjo. Primero, es un documento válido para la sociedad en la cual ese documento fue redactado. Válido, quiero decir, escrito, redactado en los términos que son comunes, corrientes en ese momento. Por otro lado, si el documento es un documento oficial de alguna institución, también va a tener un estilo apropiado y aprobado por la institución, detrás de lo cual uno tiene que estar sacando sentido o encontrando, así como Mitt criticaba a los conductistas porque solamente miraban la conducta y analizaban eso, él dice no, el ser humano se maneja de una determinada manera, pero también hay una conducta abierta que es la que tiene que ver con lo que la sociedad permite. Los etnometodólogos dirían que tiene que ver con ese stock de etnométodos que cada sociedad nos ofrece y que acepta que podamos desempeñar. Pero también hay una conducta encubierta que en realidad, si queremos saber qué sentido quiere dar una persona con un gesto, con una manera de comportarse, de dirigirse, de presentarse, tenemos que escarbar detrás. Es decir, lo que tenemos que ver es la conducta encubierta, diría a mí. Bueno, en estos otros, no porque está retomando a mí acá como lo fundamental porque está muy atrasado, pero también tiene que ver, cuando uno lee testimonio, tiene que ver lo que está dicho y además leer un poco detrás de lo que está dicho. Y no estoy queriendo decir con esto que podemos aplicar análisis del discurso a todas las entrevistas, que es lo que algunos teóricos del análisis proponen. Pero verdaderamente es tan complejo, depende del material que uno tenga y del tiempo que uno tenga. Pero aplicar el análisis del discurso, ver toda la forma retórica, ver el material de entrevistas es muy denso. Si uno tiene pocas, por ahí puede, o para algunas partes específicas. Digamos, como no hay una manera única de hacerlo, uno puede tomarse la libertad pero por lo menos sí utilizar esta noción de indexicalidad, que es esta idea de contenido compartido que tienen los términos en una lengua y que todos comparten, que cuando decimos algo todos sabemos que estamos queriendo decir. Y yo digo que todo es indexical, la manera de comportarse, los gestos, porque no solamente uno habla con las palabras o con escritos, sino que habla con gestos también. Bueno, y por último, no me quiero anunciar, acá les puse algunos de los textos. Primero el manual de Densing y Lincoln, que creo que se lo dije ayer, se está haciendo una traducción en español del manual, pero se va haciendo por tomos. Entonces recién están los dos primeros tomos que Elisa, se acaba de Elisa.
sobre esto a la discusión muy interesante, porque hay toda una propuesta autor por autor, porque no todos hablan así de la diferencia de paradigmas y que el paradigma de alguna manera trae implícito cómo hay que trabajar, porque mira distintas cosas de la realidad, y hay que leerlos. Está muy bueno, si no leen inglés pueden ir esperando la secuencia de aparición, debe estar por aparecer el tercero ya. Después un texto muy interesante es el de Creswell, que va haciendo una comparación entre la manera de trabajar de lo cuantitativo y lo cualitativo, también siempre ateniéndose a la idea de las diferencias, las diferencias generales que hay en los paradigmas, ¿no? Esto lo veíamos tener con los opuestos, de alguna manera. Después el texto de Gleiser y Strauss, que en realidad es un texto viejo, porque fíjense que es del 67, pero también anda circulando por ahí una traducción que no sé quién la hizo, no sé acá, si anda circulando. Bueno, nosotros siempre agradecemos, no sabemos quién la hizo, pero lo usamos todo. Está bueno porque explica muy bien la manera de trabajar y de codificar la primera codificación, cómo va refinando la codificación hasta poder armar algunos esqueletos y encontrar similitudes y diferencias, pero explicitan con un trabajo concreto todo el procedimiento. Y además hablan, esta manera de trabajar de ellos, que es otra de las cuestiones importantes que nos había dicho, es, bueno, ¿cuántos casos observamos? Ya no hablamos tanto de unidades de análisis, porque la unidad de análisis es el conjunto no solo los sujetos que estamos entrevistando, sino el sujeto en su mundo. Si es holística o si intenta hacerlo, no lo podemos desagregar del ámbito en el cual se desempeña. Entonces ya miramos, así como para Goffman, la unidad de observación en la interacción, para una investigación cualitativa que aspira más, aspira a ser holística, bueno, tratamos de mirar todo, porque todo tiene importancia para el análisis de, por ejemplo, el relato. Entonces, Gleiser y Strauss hablan del muestreo teórico y la comparación constante. Y el muestreo teórico no es nada más y nada menos que seleccionar los casos, ya sea para observar o para entrevistar o para lo que fuere, en función de la relevancia teórica que tengan para la investigación, para el tema que se va a tratar. Es decir, yo no entrevisto a cualquiera. Tiene que ser alguien que conserve, y está dicho muy rimbombantemente, pero tampoco hay que ver más allá de lo que dice, relevancia teórica. Bueno, dentro de la relevancia teórica también podemos incluir la predisposición a responder. Muchas veces tenemos dificultades. Y que vamos a dejar de buscar nuevos casos cuando empiece a saturarse la aparición de categorías. Es decir, cuando caso tras caso las categorías que aparecen sean las mismas. Entonces ahí decimos, bueno, tenemos 35 entrevistas, bueno, acá dejamos, porque ya en las últimas 5 o 6 van apareciendo las mismas, no aparecen categorías nuevas. Esto está bastante criticado también, porque dicen, bueno, ¿y quién nos dice que si no hiciéramos 2 más no aparece otra nueva? Lo concreto es que cuando uno presenta un proyecto, tiene que decir más o menos cuántos casos va a entrevistar. Por más que diga que es una cifra aproximativa, porque uno va a tomar la perspectiva de Gleiser y Strauss, que le aconsejan basarse en la saturación teórica, es decir, la aparición de categorías. Lo concreto es que uno tiene que poner más o menos, es decir, no es serio tampoco hacer una investigación con 10 entrevistas. Vamos a decir las cosas como son. O aquellos que hicieron 9 entrevistas y sacaron 5 publicaciones. Tampoco es muy serio, y hay casos para todo. Hoy hay casos peores. Gente, como digo yo, el día que escriba mis memorias, que no me falta mucho, porque en cualquier momento me jubilo, las anécdotas van a ser con nombre y apellido. Porque hay gente que ha hecho estudios con entrevistas, por ejemplo, 8 entrevistas o 11 entrevistas, y cuando hacen el análisis, hacen cuadros y le sacan porcentajes. Bueno, esas son burradas, verdaderamente burradas.
Y uno no puede decir el nombre porque es un colega. Veo como los médicos que van a otro y le recetan una pomada que en vez de beneficiarle el oído lo va a dejar sordo, y la ética profesional es entre ellos, pero no es ético contra el que lo está padeciendo. Bueno, en este caso también, porque si le das ese ejemplo a un alumno que no sabe nada, nosotros siempre lo damos para decir que está mal, no le ponen, no, porque es así. Pero escuchar, es una burrada, nadie que tenga tan pocos casos, casi yo te diría ni 20 o 30, ¿cuál es el mismo para que hay que tener para sacar porcentaje? 50, 60 casos. ¿Qué dicen los manuales? Bueno, no tiene sentido, no sé si no. Bueno, entonces cuando uno dice que hay que trabajar en serio, está refiriéndose a esto, hacer un trabajo que verdaderamente tenga información, porque tiene un trabajo de campo serio, que puede tener, que seguro va a tener dificultades, y va a tener problemas y falencias en una o en otra cuestión, sobre las cuales uno va a reflexionar y las va también a explicitar cuando hace el informe. Va a decir que tuvo estos inconvenientes y que bueno, uno piensa que las metáforas que le dijeron, uno las entendió también, que ellos también quisieron decir lo mismo, y vaya a saber. Porque en realidad, si uno hace caso a la finalidad de la perspectiva, entender al autor en su propio mundo también es en su propia lengua, ¿no? Bueno, ahora no me voy a echar atrás, ya llevo no sé cuántos años, cada vez hablo mejor el idioma, así que... Bueno, y otro texto muy interesante es el de Maxwell, que es el que de alguna manera propone este diseño, propone los componentes del diseño de investigación cualitativa, ¿no? Que son bien interesantes a tener en cuenta, aunque haya diferencias en cada trabajo en particular, pero propósitos vamos a tener, preguntas y objetivos también, contexto conceptual también, y el trabajo, un trabajito que les recomiendo si lo consiguen, es una publicación de 6, que es yo no recuerdo si se llama Trabajando con conceptos sensibilizadores, o el uso de conceptos sensibilizadores, de un señor canadiense que se llama Will Van den Honor. Está muy interesante porque va viendo cómo incluso un concepto que puede ser tomado desde el trabajo de campo, casi sin demasiado contenido más que eso general, va refinándose, y uno puede ayudar investigación tras investigación a refinarlo y convertirlo en un concepto teórico que se puede definir concretamente para un estudio en otra perspectiva, por ejemplo. Pero bueno, toma la perspectiva del número y la pone en evidencia, y hay muchos otros materiales de investigación cualitativa, pero estos son como fundamentales. ¿Quién es el autor? Will Van, con minúsculas, de corta, Van den Honor, H-O-O-N-A-A-R-D. Bueno, y terminamos. No sé si hay preguntas. Bueno, tenemos una sola. Alguien que tenga una sola.